Sobre todo cuando nos han identificado, cuando nos hemos identificado como cristianos en nuestra familia, ellos están pendientes de nuestro desempeño. Ellos están viendo cómo nosotros nos comportamos, y cuando nos comportamos como personas que viven tan diferente a lo que predican, entonces el evangelio pierde la efectividad en nuestra familia, en el primer lugar donde debemos de ser mártires, testigos de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. El entrar en tentación le hace mucho daño al reino. Ahora, no solamente el daño que nos hace a nosotros, claro, nos hace un daño terrible, le hace un daño terrible a nuestra relación con Dios, le hace daño terrible a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestras finanzas, al ministerio, le hace daño terrible, pero el mayor daño se lo causa al reino de Dios. El Señor dijo, el reino de los cielos, dice, se me olvida, espérenme, ya me voy a concentrar. El reino de los cielos padece violencia, dice la Biblia, y solamente los violentos lo arrebatan. Pero no es eso de arrebatar las cosas al diablo, no. Lo que está diciendo es que el reino de Dios, aquellos que pertenecen al reino de Dios, siempre serán perseguidos. Siempre serán perseguidos. Usted y yo que pertenecemos al reino siempre seremos perseguidos. Usted y yo tenemos 3 enemigos que nos persiguen constantemente y nos quieren derribar y nos quieren destruir. Amén. La carne, el mundo y el diablo, dice la Biblia. Amén, hermanos. Somos perseguidos. Pero muchas veces la violencia que se produce en el reino es por nosotros mismos, por nuestra forma en la que vivimos, porque entramos en tentación. Por eso es que el Señor dice que nosotros debemos de orar, y esta oración tiene que ser constante. Y no me dejes caer en tentación, líbrame del maligno. Es una oración constante. Esta es una oración para todos los días. Y no me dejes entrar en tentación. De la misma forma que oramos, Señor, que venga tu reino a mi vida. Establece tu reino en mi vida y mi corazón. Gobiérname. De la misma forma, Señor, no me dejes entrar en tentación. Y entendemos que hay una sola forma de no entrar en tentación, y es velando y orando, porque yo lo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Necesitamos ser hombres y mujeres firmes frente a la tentación, para que el reino no reciba el daño que se produce cuando nosotros deshonramos a Dios. Como dijo el apóstol Pablo, por causa de vosotros el nombre de Dios es vituperado entre los gentiles. Y aquí los gentiles representan a los que no conocen a Dios. Santiago 1, 12 al 14 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí la concupiscencia tiene que ver con la maldad de nuestra vida, de nuestra vieja naturaleza. Somos atraídos por la maldad. Recuerda, hermanos, que el pecado nos codicia. Recuerden que hay una atracción fatal entre mi carne y el pecado. Hay una atracción terrible. Por eso necesitamos firmeza, porque todos seremos tentados. Amén. Todos. Aquí no hay una sola persona que no vaya a ser probado, no hay una sola persona que no vaya a ser tentada, todos nosotros. Pero entendemos que ser tentado no es pecado, amén. ¿Verdad que no? O sea, si tuve un mal pensamiento, no, te tiene que... ¿Cuántos tienen malos pensamientos? Si supieran las caballadas que yo pienso, se asustaría. La salvajada que tengo que... Uy, ¿qué es eso? Fuera. Cosas locuras, hermano, que uno piensa. Pero el pecado consiste en entrar en la tentación, porque recuerde que siempre seremos atraídos por las cosas que nos gustan, por los vicios de nuestra vieja naturaleza. El apóstol Pablo dice que debemos de quitarnos el viejo ropaje con sus vicios y revestidos del nuevo, dice la palabra, y revestirnos de Cristo cada día. Amén. Hay que vestirnos cada día del Señor. El que no se viste cada día de Cristo, entonces se está vistiendo con su ropaje antiguo, y ese ropaje antiguo está lleno de vicios. Así que hay una batalla, hermanos, entre la carne, entre nuestra carne y el espíritu. Hay una batalla campal todos los días de nuestra vida. Por eso vamos a orar, Señor, no me dejes caer en tentación, atráeme hacia ti, quiero velar y orar
La carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Y desgraciadamente la mayoría de los cristianos estamos entrando en tentaciones. Algunos en tentaciones mayores, otros en tentaciones menores. Pero al final entrar en cualquier tipo de tentación es algo que deshonra al Señor. Amén. Deshonra al Señor. Uno de los peores pecados con los que se deshonra al Señor en la congregación, en la iglesia, son los pecados sexuales. Y dice la Biblia que todos los pecados están fuera del cuerpo, menos los pecados sexuales. Porque somos templo del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos firmeza contra esos pecados, porque son terribles, son difíciles de enfrentar, son batallas horribles que nosotros vamos a enfrentar en nuestra vida. ¿Cuál es su tentación? ¿En qué área de su vida usted es más tentado? Quiero que entienda, es ahí donde usted tiene que tener mucho más cuidado. Amén, hay que cuidarnos de nuestra carne. Hay que tener mucho cuidado, por eso es que la Biblia dice que el que no toma su cruz y muere cada día no puede ser discípulo del Señor. Necesitamos crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos todos los días de nuestra vida. Y tenemos que ser firmes en esa decisión. En esa decisión hay que ser firmes. Porque recuerde que nuestro enemigo tiene la forma de aquello que más nos atrae a pecar. No es que tiene cachos y un tridente, no, se viste de lo que más nos atrae. Siempre nos va a ofrecer lo que más nos gusta. Para algunos sus tentaciones constantes son las mujeres, para otros quizá es la pornografía, quizá para otros es la sensualidad. Dice la Biblia, habla de un hombre llamado José, ¿se acuerda? Dice que fue tentado por la mujer de Potifar siendo un hombre joven. Y sin embargo este hombre se mantuvo firme, resistió la tentación con firmeza, aunque esto le trajo cárcel. Imagínense qué tremendo. Sin embargo, el Señor lo honró, porque dice la Biblia que Dios honra a los que le honran. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios lo honre? Eso dice la Biblia, porque yo honraré a los que me honran, pero los que me deshonran serán tenidos en poco, dice el Señor. ¿Qué hizo José? José honró al Señor y por haber honrado al Señor terminó en la cárcel. ¿Qué falta hacen las congregaciones jóvenes como José, que puedan decir no a las tentaciones? Necesitamos firmeza en nuestra vida. Hermanos, si es necesario, necesitamos orar al Señor y decir, Señor, quebrántame, no puedo seguir yo en esta situación, no puedo seguir yo en este tipo de pecado, necesito que trates conmigo porque no te quiero deshonrar más. Mire, David, el hombre conforme al corazón de Dios, se rindió ante el pecado sexual. Salomón se rindió ante el mismo pecado y terminó hasta en idolatría. Terrible. El hombre conforme al corazón de Dios. Hacen falta hombres que digan no a las tentaciones, que se mantengan firmes. Amén. Amén. Firmeza de carácter que se produce por el sufrimiento, porque nosotros sabemos que cuando pecamos somos quebrantados por Dios, pero el primer quebrantamiento que uno sufre es el quebrantamiento del corazón, es el dolor del corazón por haber pecado contra su amor y su santidad. Segunda Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles. Hermanos, todo aquello que nos lleva a hacer cosas que no agradan al Señor, tenemos que huir de esas cosas. Tenemos que huir. Nunca seremos lo suficientemente maduros para enfrentarnos a nuestras pasiones. De las pasiones ¿qué hay que hacer? Hay que huir. Hay que huir. Nunca seremos lo suficientemente maduros para enfrentar nuestras pasiones. Porque la carne tiene que ser crucificada. Amén. Firmes frente a la tentación. Recuerde el daño que le produce a la familia cuando entramos en tentación. Recuerde el daño que le produce a nuestra vida espiritual al entrar en tentación. Recuerde el daño que le produce a nuestras finanzas, a nuestro ministerio. Pero sobre todo recuerde el daño que le estamos haciendo al reino de Dios
porque la gente nos está viendo. Para ser evangélico como ese, mejor no soy nada. Y míralo, dice que es evangélico. Y ese testimonio horrible que muchas veces damos en nuestra casa. Y no solo en nuestra casa, en el trabajo, en el matrimonio. ¿Y sabe por qué? Porque no somos firmes frente a la tentación. Porque somos seducidos por nuestras pasiones. Porque no hay firmeza en nosotros. Porque no somos firmes en las decisiones que tomamos. Porque muchas veces tomamos decisiones, pero no nos mantenemos firmes en esas decisiones. En la Biblia, en Jeremías, está la historia de unos hombres de una familia conocida como los hijos de los recabitas. ¿Ha leído usted eso, los hijos de los recabitas? ¿Sabe cuál fue la orden de Recab para toda su familia? Le dijeron, ustedes nunca van a tomar vino, nunca. Ustedes nunca van a plantar viñas, ustedes nunca van a hacer una casa, ustedes van a vivir toda su vida en tiendas. Esa fue la orden de ese hombre. Y dice la Biblia que Jeremías los probó y le dice al Señor, llévate a los recabitas y dales a beber vino. Recuerde que Jeremías era el profeta de Dios. Y cuando Jeremías le pone ahí el tazón con vino, dijeron, no vamos a tomar vino. Y le dice Jeremías, ¿y por qué no van a tomar vino? Porque nuestro padre nos dijo que nunca tomáramos vino. Y Dios dice, fue firme la palabra de Recab y su familia obedeció. Sin embargo, mi pueblo oye mis palabras y no tiene ninguna firmeza. No obedece mis mandamientos, no obedece mi palabra. Qué terrible, hermano. Si estos hombres fueron firmes en sus principios, ahora imagínense cómo debemos de ser firmes en los principios que han sido establecidos por Dios para nosotros. Principios por medio de los cuales nosotros vivimos. Los mandamientos de Dios son nuestra vida. Amén, hermanos, son nuestra vida.